Bienvenidos a Tiempo de Leer con Harry Literatura. Romanticismo. Bueno, ahora nos toca hablar sobre este movimiento literario que ha tenido gran presencia en diferentes países del mundo, ¿no es cierto? Seguramente ustedes recuerdan de que el romanticismo se originó en Alemania. Sin embargo, hay otros estudios que también paralelo a haberse originado el romanticismo en Alemania, también hay indicios de que pudo haberse originado en Inglaterra, ¿cierto? Pero nos vamos a quedar con esa idea de que el romanticismo surgió en Alemania, cuando a finales del siglo XVIII y se va a prolongar hasta el siglo XIX, específicamente hasta la primera mitad del siglo XIX. Bien, ahí precisamente vemos lo siguiente. El romanticismo es un movimiento literario que surgió en contra del neoclasicismo. Decía hace un momento de que este movimiento romántico surgió a finales del siglo XVIII. Durante el siglo XVIII, el neoclasicismo ha tenido su presencia durante casi todo el siglo XVIII. Y este movimiento neoclásico, el neoclasicismo, le daba importancia a la razón. Entonces, cuando los románticos aparecen, se van en contra de este movimiento, se van en contra de la razón. Por eso que en el romanticismo va a predominar el sentimiento. Bueno, también tuvo el liberalismo como base filosófica. La búsqueda de la libertad fue uno de los aspectos importantes para los románticos, ¿cierto? Entonces, si hablamos de la base filosófica del romanticismo, estamos hablando del liberalismo. Siguiente. Ya lo que habíamos mencionado, surgió en Alemania y se difundió por diferentes países de Europa. Obviamente, a partir de finales del siglo XVIII y se prolonga durante casi toda la primera mitad del siglo XIX. Ahí está, efectivamente. Ahora, si hablamos del origen del romanticismo, nos vamos a enfocar en Alemania, finales del siglo XVIII, 1770 aproximadamente. En ese entonces en Alemania hay una aparición, la aparición de un grupo juvenil, ¿ya? Cuyo pensamiento estaba en contra de la razón, cuyo pensamiento estaba en contra del neoclasicismo. Entonces, a inicio del romanticismo, ¿qué vamos a encontrar? Un grupo de poetas quienes lucharon por liberarse, quienes lucharon por rebelarse contra un movimiento que estaba dominando entonces en el siglo XVIII. Básicamente estamos hablando de ese movimiento del neoclasicismo, ¿no? Entonces los románticos se rebelaron en contra de ellos. Entonces este grupo de jóvenes poetas eran fundamentalmente el llamado Sturm und Drang, ¿no? El Sturm und Drang. Ya, eso básicamente representa los orígenes del romanticismo. Entonces, ¿cómo se inició el romanticismo? Con un grupo juvenil, con un movimiento juvenil llamado el Sturm und Drang. Eso se dio a finales del siglo XVIII en Alemania. Veamos entonces, ¿qué es el Sturm und Drang? Movimiento juvenil que representó los inicios del romanticismo. Ahora, esta expresión Sturm und Drang tiene significado. Podemos decir tormenta y pasión, tempestad y pasión, arrebato e ímpetu. Entendamos la palabra tormenta, tempestad, arrebato como una forma de rebelión. ¿Y contra quiénes o contra qué se rebeló el Sturm und Drang? Contra la razón, contra el movimiento anterior, o sea, contra el neoclasicismo. ¿Y qué significa pasión, ímpetu? Que para estos señores del Sturm und Drang lo más importante era los sentimientos. Lo más importante era lo subjetivo. Inclusive ellos profesaban lo siguiente: buscaban libertad para la creación. Ellos decían, el hombre debe pensar, el creador debe pensar con el corazón y no con la razón. Y de esa manera los del Sturm und Drang le daban importancia, gran importancia,
fundamentalmente a los sentimientos. Entonces, por otro lado, esta aparición del Sturm und Drang del grupo juvenil representa el triunfo de la imaginación, el triunfo de la libertad frente a la razón, frente a la imitación que desarrolló pues el neoclasicismo. Entonces el Sturm und Drang representa eso, ¿no? Representa. Y más adelante los románticos en sí también lo van a desarrollar van a desarrollar la literatura a partir de la imaginación, a partir de la libertad para crear. Veamos algunas características. Subjetivismo. Cuando ustedes vean el término subjetivismo se refiere a que prevalecen los sentimientos. Y en el romanticismo claramente predominan los sentimientos. Apego al pasado. Si pues los románticos tenían esa intención o ese gusto por el pasado y básicamente se enfocaban en el pasado medieval. Pregunta de examen. Movimiento literario que se inclinó o que tuvo el gusto por el pasado medieval. Estamos hablando del romanticismo. Ahí está. Apego al pasado colonial, medieval. Individualismo y egocentrismo. El romántico tiene ese carácter de ser individualista, de enfocarse en sus problemas, en sus sentimientos, en sus depresiones. Y ahí viene el yoísmo, el individualismo del romántico y hasta el egocentrismo. Rechazo a las normas. Si vemos el movimiento anterior, neoclasicismo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que el neoclasicismo respetaba normas clásicas. Estaba sujeta a normas el neoclasicismo. Pero cuando aparecen los románticos, no quisieron ellos respetar las normas. Quisieron prácticamente irse en contra de esas normas, ¿no? Exotismo, gusto por lugares extraños, por lugares misteriosos. Esas son las preferencias del romanticismo. Fuga de la realidad. Sinceramente, el romántico no se sentía a gusto con la realidad en que vivía. Entonces, llegaba a tal punto de huir de la realidad, de fugar de la realidad. A eso se refiere, ¿no? Evadir la realidad, la evasión. Por otro lado, tenemos la exaltación a la naturaleza. Y no solamente la exaltación a la naturaleza, sino también la exaltación a los sentimientos como el amor, la exaltación a la patria, ¿no? La presencia del amor, el amor a la patria, ahí está el nacionalismo. Alguien me preguntaba en una ocasión, profesor, ¿en el romanticismo hay nacionalismo? Sí, claro, por eso decimos el amor a la patria. También el amor a la mujer y el amor a la naturaleza. La naturaleza, el paisaje juega un papel muy importante para los románticos. Pregunta de examen. Es el elemento que refleja el estado de ánimo del romántico. ¿Cuál será el elemento que refleja el estado de ánimo del romántico? Cuando estaba triste, el paisaje era alegre, luminosidad, flores hermosas, aguas cristalinas. Pero cuando el romántico estaba triste, decepcionado, deprimido, días oscuros, sombríos, tétricos, etc. Entonces mira cómo la naturaleza, el paisaje nos refleja el estado de ánimo. Dentro de los románticos podemos mencionar varios. Uno de los que inicia, uno de los que pertenece a la Sturm und Drang, viene a ser Johann Wolfgang Goethe, o Goethe, como muchos lo llaman, ¿no? Él perteneció todavía a los inicios del romanticismo, o sea, al Sturm und Drang. Ahora, más adelante se va consolidando un grupo de autores, como es el caso de Víctor Hugo. Creo y comparto la idea de muchos estudios, de muchos críticos, en considerar a Víctor Hugo como el máximo representante del romanticismo. Yo comparto esa posición de muchos estudios y de muchos críticos. Víctor Hugo es el máximo representante del romanticismo. Ya lo detallaremos cuando veamos un poquito sobre este señor, ¿ya? Víctor Hugo es un escritor francés, ¿ya? Conocido como el sumo pontífice de las letras francesas, conocido como el niño sublime.
Hablando del niño sublime, él desde muy niño comenzó pues a tener esa vocación literaria. Mucho se recuerda cuando él soñaba, de niño soñaba, hasta lo escribió, quisiera ser Chateaubriand o nada. ¿Y quién era Chateaubriand? Un escritor romántico que en su época tuvo una gran importancia. Entonces, de niño Víctor Hugo soñar y decir, quiero ser Chateaubriand o nada, o sea, es ver cómo alguien quiere llegar a la universalidad. Y Víctor Hugo llegó a ser un autor universal. Llegó a tener esa universalidad. Entonces, si decimos el sumo pontífice de las letras francesas, bueno, en realidad no solo es el sumo pontífice de las letras francesas, ¿no es cierto?, sino también considerado el máximo representante del romanticismo a nivel universal. Bien, poeta, novelista, dramaturgo y político francés. Escribió obras de poesía, escribió obras de narrativa, novelas, y escribió obras de teatro, dramaturgo. Pero también en algún momento de su vida llegó a incursionar en la política francesa, teniendo presencia en la política francesa, Víctor Hugo. Entonces vemos que es un autor muy completo, ¿no? En el caso literario, desarrolló los tres géneros, poesía, narrativa y teatro. Entonces es un autor bastante completo, diríamos nosotros. Ahí está, considerado como el máximo representante del romanticismo. Y creo que en este momento puedo decir fundamentalmente por qué Víctor Hugo es considerado como el máximo representante del romanticismo. Aquí dice claramente, ¿no? Planteó los postulados del romanticismo en el prólogo de su drama Cromwell. Él tiene dos obras de teatro que marcaron gran importancia para el romanticismo. Primero es el drama Cromwell, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del drama Cromwell? En el prólogo de este libro, Cromwell, Víctor Hugo plantea las bases del romanticismo. Las ideas base del romanticismo lo pone aquí en el prólogo de la obra de su drama Cromwell. Entonces, de ahí que esta obra es importante. Pero luego tenemos el estreno de una obra teatral llamada Hernani. El estreno del drama Hernani en el año de 1830 significó el inicio oficial del romanticismo y el fin del neoclasicismo. O sea, con el estreno del drama Hernani, se pone fin al neoclasicismo. Entonces, mira cómo las dos obras de Víctor Hugo juegan un papel importante para el desarrollo de este movimiento romántico. Entonces, por eso y muchas cosas más, Víctor Hugo es considerado como el máximo representante del romanticismo. Y cómo no decir que influyó en autores de futuras generaciones. Los autores venideros van a tomar como modelo, como ejemplo claro a Víctor Hugo. Sin irme lejos nada más, Víctor Hugo influye claramente en los autores casi de su generación. Rimbaud, Mallarmé, los llamados poetas malditos. Entonces, creo que en esos puntos importantes radica la universalidad de Víctor Hugo y por eso bien merecido tiene pues el hecho de ser llamado máximo representante del romanticismo.